La iglesia es tan importante que es precisamente el cuerpo de Cristo. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero hay un dato importante, queridos hermanos. Para nosotros hablar de la iglesia, necesariamente tenemos que hablar de la jerarquía de la iglesia. Tenemos que mirar los signos que nos indican cuál es la iglesia de Cristo, cuál fue la iglesia que Jesucristo fundó, y que por lo tanto no podemos estar en otra iglesia que no sea la iglesia de Jesucristo. Es decir, la iglesia somos todo. No, nosotros somos parte de la iglesia, pero la iglesia es una sola, que significa congregación. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está la iglesia. Pero recuerden, la iglesia no fue dejada como algo, una asamblea cualquiera, una asamblea, podríamos decir, de asesinos, una asamblea de personas desaprensivas, sino que la iglesia fue dejada en mano de un hombre, ¿sí? De un hombre quien iba a ser, como nos dice San Pablo, embajador de Cristo, el vicario de Cristo, aquel que se le da la autoridad. ¿Para qué? Para que lo que Él desate aquí en la tierra quede desatado en el cielo, y lo que Él ate en la tierra quede atado en el cielo. Estamos hablando del Papa, queridos hermanos. Un dato importante es que debemos saber qué significa Papa. ¿Qué significa el Papa? Papa significa el Padre. Padre significa Papa. Y en estos momentos yo sé que algún hermano, pues, no conociendo, me estaría diciendo, pero bien, Papa, sí, significa Padre. Pero la Biblia dice, no llame a Padre a nadie en la tierra, porque Padre es uno solo. Recuerden, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Y podemos mirarlo, que hay padre en la fe, padres carnales, ¿sí? Y padres que dirigen una congregación. Estamos hablando nada más y nada menos de una iglesia que tiene un Padre que es para todos los que viven alrededor de Jerusalén. Recuerden, queridos hermanos, que en el antiguo pacto, pues, la salvación, el Dios Altísimo, pues era solamente para el pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo viene, el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros, pues el velo se abre, ¿sí? Y la palabra de Dios, pues se extiende no solamente al pueblo de Israel, sino a los paganos, aquellos, pues, que no eran del pueblo de Israel, es decir, para todo el mundo. Por eso es que nuestra iglesia es universal. Y vamos a leer la palabra de Dios, que está tomada de el profeta Isaías, en su capítulo, vamos a leerlo en el capítulo 22, versículo
del 20 al 22. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en sus manos, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, para algunos hermanos, pues, que se viven preguntando, ¿dónde está la palabra Padre en la iglesia? Padre, que significa Papa, perdón, en la Biblia, pues ahí las encontramos. La hemos encontrado. Lo que quiere decir que lo que Jesucristo les dice a Simón Pedro en el capítulo 16, versículo 18, o mejor dicho, desde el versículo 13, Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20, y vamos a leerlo, queridos hermanos, para que comparemos lo que nos dice Isaías y lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20, en donde nos daremos cuenta que aquellas palabras que el Señor pues le transmite a Simón Pedro, donde el Señor le da la autoridad a Pedro, le da la llave de la salvación, le da la llave de la iglesia, pues aquellas palabras vienen precisamente del plan salvífico de Dios que se encontraban ya profetizadas en el libro de Isaías. Vamos a leer el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, pero otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Le pregunta Jesús a sus apóstoles. Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús les dijo, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí está la clave de la iglesia que fundó Jesucristo. Jesucristo funda la iglesia sobre una piedra. Recuerden, en la antigüedad y actualmente, pues, casi la mayoría de las edificaciones se edifican sobre piedra. Sabemos, pues, que si un hermano no católico nos está escuchando, pues, distorsionaría la palabra y diría, pues, esa piedra no es Pedro, esa piedra es el mismo Cristo, porque ellos se confunden en la palabra que dice, pues, aquella piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Sabemos que la piedra angular es Jesucristo. Cuando se hace una edificación, pues lo primero que se fabrica o se pone es una piedra angular, es decir, la zapata, la piedra que no se ve. Pero hay otra piedra, pues, que es la piedra visible de la iglesia, donde se van edificando, pues, cada persona se va edificando la iglesia en la medida en que aquellos hombres y mujeres que escuchan el Evangelio de Jesucristo abren su corazón y se van integrando a la iglesia, pues la iglesia se va edificando. Tanto es así, queridos hermanos, que esta iglesia, la iglesia que proclama, habemos Papa, tenemos un Padre, pues es la iglesia a la que tú perteneces, la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia que se llama Iglesia Católica. Pedro, feliz eres, porque estas palabras no te vienen de carne ni de sangre. Estas palabras te las ha revelado el Señor, el Espíritu Santo. Por eso tú eres piedra, sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Los poderes del infierno, queridos hermanos, no podrán vencer la iglesia a la que tú perteneces, la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia a la que todos los que ya hemos abrazado la fe, pues en Cristo Jesús, pues esperamos a aquellos hermanos que se han desviado de la iglesia. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia de lo que nos dice la palabra de Dios. Jesucristo es claro. Aquel pueblo que era el pueblo escogido por Dios, sí, pero que fue un pueblo escogido para un plan, para el plan de salvación. Jesucristo que viene y se entrega a sí mismo por nosotros. El Cordero inmolado, el Cordero que se queda entre nosotros, aquel sumo sacerdote y eterno, pues, que vive entre nosotros.